concentran un tercio de los ingresos del transporte público, según una investigación realizada por el semanario Universidad. Entre los hallazgos, la investigación muestra que existen 27 consorcios de autobuseros en el país que tienen más de 3 concesiones. Además, 10 operaciones arrancan la mitad de ingresos del transporte público en el país. Además, este negocio mueve 385 millones de colones anualmente y el desorden legal y administrativo deja sin regulación el agrupamiento de las concesiones. El medio de comunicación señala que el país pasó de tener 424 prestadores autorizados en el 2008 a 355 en el 2018 y que el grupo JSM controla el 11% de los ingresos por rutas de autobús. Asimismo, el estudio revela que los autobuseros son dueños de un 10% de las gasolineras del país y que el modelo tarifario del ARECEP no distingue entre rutas y que esta entidad no contempla ingresos adicionales de autobuseros en el cálculo de tarifas. Precisamente sobre este mismo tema, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, CTP, Manuel Vega, manifestó que esta situación es ilegal, pues los grupos familiares y empresariales concentran hasta 25 concesiones de autobuses, a pesar de que la ley prohíbe tener más de 3 concesiones. Bueno, y sobre este tema, nuestro compañero César Barrantes va a estar ampliando desde la Asamblea Legislativa. Buenos días, César. Buenos días, David, y buenos días, Jennifer, y a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y también nuestra transmisión en Facebook Live. También a los que nos siguen a través de redes sociales, invitarlos a participar de este tema que pues se da luego de una investigación realizada por el semanario Universidad, una investigación pues de aproximadamente 8 meses que nos revela datos que, como en algún momento conversábamos fuera de cámaras, son pues datos que ya de cierta forma más que datos son nociones de que se tenían del transporte público, pero con esta investigación del semanario pues hemos podido ver datos duros sobre cómo se mueve el sector del transporte público, el tema de las concesiones, quiénes reciben la mayoría de las ganancias, cómo pues, se mueve este sector. Pero para ampliar sobre este tema ya nos acompañan acá en la Asamblea Legislativa Daniel Salazar, quien es periodista del semanario Universidad y quien también lideró esta investigación de este diario nacional, y también nos acompaña Manuel Vega, quien es director ejecutivo del Consejo de Transporte Público. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana acá en la revista. Ya pronto esperamos que se incorpore don Roberto Arguedas, que es representante legal de Autotransportes Los Santos y San Rafael Abajo de Desamparados. Bien, muchísimos datos, Daniel, y vamos a empezar con usted de esta investigación que ustedes presentaron. Me gustaría empezar justamente por lo que ustedes inician en la investigación, que es pues un dato bastante claro que dice que identificaron casi 30 grupos con más de 3 concesiones y permisos de rutas de autobús, algunos de ellos hasta con más de 20 en total. 4 de esos grupos tienen al menos 10 o más concesiones. Y ustedes mencionan, y lo vamos a repetir a lo largo de la entrevista, la Ley de Regulador del Transporte de 1965, que dice lo siguiente: una misma persona no podrá ser dueña de más de 2 empresas, ni socio mayoritario de más de 3 empresas que operen en diferentes rutas, que ha prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, intermediarias o cualquier otra forma ligada a otro concesionario. Esto según la ley vigente del transporte público, que es de 1965, hace 53 años está vigente esta ley. Y pues vamos a darle la palabra a Daniel Salazar. Antes, darle la bienvenida a don Roberto Arguedas, representante legal de Autotransporte Los Santos y San Rafael Abajo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, don Roberto. Daniel, bien, ¿qué nos revela esta investigación del semanario Universidad? Buenos días. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación para compartir también nuestro trabajo. Antes quisiera más bien contar un poco cómo fue el proceso también para llegar a sus resultados. En febrero del 2018, la Sala Cuarta ordenó al CTP entregar a la exdiputada Marlene Madrigal la lista de todos los accionistas de las rutas de autobús de Costa Rica, y en marzo le entregaron un archivo de unas 602 imágenes escaneadas que traían los documentos, las certificaciones notariales con las listas de accionistas de cada una de estas rutas. Nosotros transcribimos esta información y la cruzamos con consultas civiles ante el Tribunal Supremo de Elecciones, con datos del Registro Nacional, con datos de ingresos y pasajeros de cada una de las rutas de autobuses e incluso con los mapas georreferenciados que tiene ARECEP. Y bueno, encontramos cómo se distribuye fundamentalmente un negocio de alrededor de 385 millones de dólares
y que mueve más o menos 1,5 millones de pasajeros por día. Sí, como usted decía, encontramos que hay unos 27 grupos, al menos hay 27 grupos que tienen más de 3 concesiones que podría reñir directamente con la ley. Y ese acaparamiento de concesiones permite que al menos unos 10 grupos controlen la mitad de las ganancias de todo el sector. 10 grupos es bastante si consideramos que hay 355 prestadores del servicio. Y fundamentalmente eso evidencia o explica por qué en los últimos 10 años ha venido en caída la cantidad de concesionarios. Ustedes daban el dato, en 2008 habían 424. Ajá, y actualmente hay 355, pero quizás la caída podría ser mayor si consideramos que hay muchos de estos que están agrupados, ¿verdad? Y fundamentalmente es parte de los hallazgos que encontramos. Hay acaparamiento de algunos empresarios en las rutas, en algunas de las rutas más interesantes a nivel de ingresos y a nivel de pasajeros. Y también tenemos una dualidad en donde hay empresarios que reciben muy pocos recursos y tienen problemas todavía para sobrevivir. Entonces encontramos esta dualidad. Al mismo tiempo encontramos una administración que regula las autobuseras como si fueran pequeñas. Bueno, justamente vamos a solicitar a nuestros compañeros que nos alisten las pantallas justamente para dar una idea de algunos de los principales concesionarios que se mencionan en esta investigación, antes ya darle la palabra a don Manuel y a don Roberto. Tenemos la siguiente información, dice concesiones a Jorge Solano Montenegro, esto es JSM, una empresa, un consorcio importante de autobuses, que dice que tiene 27 concesiones en 19 empresas. 25 concesiones, correcto. 23.3 millones de pasajeros reportados, 4% del país, 41.5 millones de dólares en ganancias. Esto es un 11% del total que genera el sector autobusero en el país anualmente. Y además es dueño de 21 gasolineras, un tema que ya vamos a tocar también, Daniel, que es importante. Hay otro dato sobre la empresa de los hermanos Herrera Alvarado, que tiene 6 concesiones relacionadas con 3 empresas concesionarias. Transporta 36.6 millones de pasajeros anualmente, el 6% del país, y genera 28 millones de dólares de ganancias, eso es un 7.3%. Raymond Salín Simán, 5 concesiones ligadas a 3 concesionarios, 23.5 millones de pasajeros y 21 millones de dólares de ganancias. También tenemos por ahí al grupo Ramírez González, Violey y Relacionados, 5 concesiones, 36.7 millones de pasajeros, 18 millones de dólares de ganancias. Tiene una gasolinera y ligada a la familia Violey, Servicentro Cristo Rey. Y por último, Gilbert Fernández y Relacionados tiene 10 concesiones ligadas a 7 concesionarias, 19.8 millones de pasajeros, 14 millones de dólares en ganancias, y además tiene una gasolinera ligada a Fernández, que es la gasolinera Fersol. Bien, datos que hay que desmenuzar, don Manuel Vega de CTP, porque hablábamos al inicio, antes de la entrevista, es un gran ecosistema con realidades diferentes. Están también los grandes concesionarios que generan grandes ganancias, pero no es así todo el ecosistema de transportes. Buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, debemos de no satanizar el hecho de que las empresas funcionen a nivel familiar, ¿verdad? Definitivamente en Costa Rica tenemos desde los años 20 del siglo pasado permisos para entrar a San José, permisos que se le otorgaban a las carretas, por ejemplo, ¿verdad? Y posteriormente los esfuerzos que hacían las personas era de tener 1 o 2 buses en el barrio, y que eso eran los permisos que se otorgaban. Desde los años 60 se hace un esfuerzo de regular el sistema de transporte público. En aquel momento se establecieron esos parámetros de las concesiones, parámetros que hoy día no necesariamente están visualizados a la realidad, pero que desde el punto de vista formal de nuestra legislación, de uno va al espíritu de la ley y lo que está indicando, podríamos encontrar que no necesariamente hay ese acaparamiento de las concesiones desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y ahí es donde hay que tener esos cuidados de las lecturas que se están haciendo de los datos. Y es que justamente, don Manuel, disculpe que lo interrumpa, parece... Al principio no lee el artículo de la ley 3503, reguladora de transporte de 1965, parece claro que dice que no se puede acaparar, una persona no podría ser dueña de más de 2 empresas, ni socio mayoritario de 3 empresas que operen en diferentes rutas. Tampoco se pueden
dice que queda prohibido otorgar concesiones a permisos a personas afiliadas, subsidiarias, y parece que, según esta investigación del Semanario de Universidad, lo que dice la ley no se cumple. No, más allá de lo que de ese texto legal, eso es lo que dice la ley. Sí, claro, eso es lo que dice la ley, pero más allá de ese texto legal, cuando uno como abogado lo desmenuza, nos topamos con realidades jurídicas distintas, y ahí, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, en un dictamen vinculante de hace algunos años, nos dice, bueno, cuando se habla de personas, son personas físicas y personas jurídicas, y entonces entran en el esquema societario a funcionar en las concesiones, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuando se habla de tenencia de acciones en estos esquemas societarios, nos topamos también con las realidades de que la institución lo que da en principio, y así funciona el sistema, es otorgar esa buena fe que hace el notario público, que con vista a un libro de accionistas, estos son los accionistas, y estar ya revisando si hay relaciones familiares y todo, la ley no da para eso, porque no nos permite, es un principio de legalidad que hay que tener ese cuidado. Don Manuel, entonces cuando los legisladores hablan de estar relacionados, Daniel Salazar. O don Manuel, cuando los legisladores hablan de estar relacionados o afiliados, entonces, ¿qué quisieron decir? Bueno, son, vamos a ver, términos jurídicos tan amplios que se vuelven indeterminados. O sea, están afiliados que por ser familia política, por ser familia consanguínea, por hacer ellos un esfuerzo empresarial entre todos y comprar un predio para guardar ahí los buses. ¿Qué significa estar afiliados? ¿Qué significa tener esos ligámenes? No se ha dicho. Y si ustedes no lo tienen claro, ¿por qué no le han consultado a la Procuraduría al respecto? No, por supuesto, y la Procuraduría que nos ha dicho a nosotros, ¿sí? Ese es el espíritu de la ley, hay que hacer un esfuerzo sobre eso, pero se requiere un cambio de la ley. Sí, nosotros procuraríamos eventualmente que ese cambio de la ley se dé. Pero lo más importante que hay que rescatar, independientemente de las circunstancias de cómo están establecidas las concesiones, es cómo estamos dándole la calidad del servicio, cómo estamos fiscalizando esa calidad del servicio, que el CTP a lo largo de los años también ha estado diezmado en la posibilidad técnica y de esa fiscalización, y que es lo que queremos fortalecer. Don Roberto Arguedas, representante legal de Autotransportes Los Santos y San Rafael Abajo, tal vez una reacción sobre lo que hemos hablado sobre este tema. La ley dice algo que parece bastante claro. Según la investigación del semanario, se está dando un acaparamiento de algunas concesiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante. Muy buenos días, don César, don Daniel, muy buenos días, don Manuel y estimados televidentes. Lo primero es que hay que aclarar que el Estado ha sido el primer acaparador del concepto del transporte. Cuando el Estado no ha tenido la capacidad de atender esa demanda de servicio, pues lo que ha hecho es utilizar la figura de la concesión o el permiso para que los terceros lo puedan realizar. Aquí me parece que efectivamente ese trabajo concienzudo que hizo Semana de la Universidad, que lo reconozco, es un trabajo que le va a permitir insumos a la administración muy importantes para que esto se corrija, se reafirme, pero me parece que más que identificar o poner al Consejo de Transporte Público a revisar el tema accionario o el tema de quiénes son al final los accionistas que están haciendo el servicio de las empresas, porque la labor del Consejo de Transporte Público, como lo dice don Manuel, es servicio, es atender la calidad del servicio. Ahora, en el Estado costarricense ha habido una proliferación de todo tipo de controles para todo lo que tenga que ver con quienes están atrás de las empresas. Lo vemos en tributación directa, lo vemos en la ley de control de narcotráfico, pero yo no quisiera ver al Consejo de Transporte Público dirigido exclusivamente a atender quiénes son los accionistas de las empresas que atienden el servicio. Me parece que la labor del Consejo de Transporte Público es atender el espíritu de la ley, que por cierto ese artículo de la ley 3503 es muy ambiguo, sumamente ambiguo, y por supuesto que hay que ubicarlo en función de cuándo fue redactado, hace casi 60 años. Entonces la redacción de esa ley lo que buscaba era atender una necesidad de aquel momento. Si hay que hacer ajustes, habrá que hacerlos. Pero si vemos en este momento que el presupuesto del Consejo de Transporte Público, el presupuesto de la ARECEP es defendido y soportado por los concesionarios, hay algo que el Estado no está haciendo. Y el Estado no está contribuyendo en absolutamente nada de su presupuesto para atender la necesidad de transporte público. Don Roberto y don Mauricio, no es un problema
o sí es un problema el tema del acaparamiento de concesiones, que es algo en lo que hace mucho hincapié esta investigación? ¿Eso no es un problema que pocas personas o pocos grupos tengan tantas concesiones en el país? La gran pregunta, ¿por qué debe ser un problema? Es un tema filosófico y lo habíamos conversado en algún momento. O sea, tenemos nosotros ejemplos de muchas empresas, ¿verdad?, que son eficientes, o muchas empresas que son ineficientes. Tenemos ejemplos de un solo empresario que es muy eficiente a como un solo empresario puede ser muy ineficiente. Y hace poco veíamos los casos particulares ahí en el Consejo de Transporte Público. Y, insisto, la calidad del servicio, la necesidad de ver que se cumpla esos principios son lo más importante. Pero quisiera también acotar otra cosa. A la par del artículo 11, tenemos también el artículo 14, ¿verdad? Un artículo que fue reformado en el año 2000, que permitía, antes era casi que imposible heredar las concesiones, aquellas otorgadas a personas físicas. Se tuvo que flexibilizar la posibilidad de la herencia de la concesión. Eso ya sería entrar en términos estrictamente del derecho administrativo, que no nos daría tiempo para eso, pero se flexibiliza, se permite entonces los grupos operativos, los consorcios operativos, las fusiones de empresas, y para el esfuerzo que ahora está haciendo el país en el tema de la sectorización. Y para el tema de la sectorización, ahora sí, es necesario que las empresas se agrupen, es necesario que todos los empresarios de un sector determinado puedan trabajar para lograr economías de escala en sus empresas y de manera directa poder darle un mejor servicio a las comunidades. Don Roberto, la misma consulta para darle la palabra a Daniel, que quiere replicar. Gracias, don César. Yo no creo que eso signifique un problema para el Estado. Don Morales lo acaba de explicar muy bien. En este momento hay rutas o hay empresas que tienen diferentes permisos, y entonces a los ojos de los que están fuera del sistema ven que eso es un acaparamiento indebido. Yo creo que no, más bien el hecho de que haya una disminución de la cantidad de concesionarios o permisionarios es un síntoma de que el concepto de empresa ha de ser atendido por quien deben hacerlo como empresa. Yo no veo que los pequeños, al verse imposibilitados de dar el servicio, se les señale como una causa atribuible para que el Estado busque un concepto democratizador o un concepto social para que todos tengan rutas de buses. Eso no es posible. El concepto de empresa para atender el transporte público debe ser con la máxima expresión del concepto de empresa. Y ahora vean que tenemos en el péndulo la otra posición, y es en relación a los servicios especiales. El Estado no tiene la capacidad en este momento para atender los servicios especiales, y entonces tenemos un segmento muy interesante que son trabajadores, estudiantes y turismo, que están atendidos y no sabemos en manos de quién. Y me parece que ahí poco importa en manos de quién esté en el tanto el operador o el que está recibiendo el servicio lo esté recibiendo. Así que yo no veo que sea un problema en ese sentido. Precisamente esta es una falencia del sistema, ¿verdad? Donde se le exige un comportamiento jurídico al concesionario, pero no a los permisionarios en el sistema de servicio especial, que, ojo, además presionan el alza de la tarifa en las rutas regulares, toda vez que se particiona un poco la demanda hacia eso. Pero hay que tener cuidado también a la hora de ver el tema de los datos de la disminución de las concesiones, porque no es una disminución jurídica, es una disminución operativa. O sea, en algunos barrios, en algunas comunidades, no podríamos estar dándole una concesión por barrio, por esquema a diferentes concesionarios, porque se les vuelve oneroso. Entonces tenemos que hacer agrupamientos de rutas, ¿verdad?, para que aquel sistema implique no solamente movilizar en un barrio 500, 300, 400 personas, sino ampliarlo de tal manera que la operativa de ese concesionario sea verdaderamente eficiente. Por eso es que han bajado la cantidad de concesiones, y probablemente a futuro esa cantidad de concesiones baje. ¿Por qué? Porque las rutas tienden a ser distintas, la modalidad de transporte ahora es distinto. Las instituciones públicas son el primer detonante porque llevaron los servicios más cerca de
de la comunidad. Tenemos más EVAIS, entonces la gente viaja menos o más cerca de su comunidad. 10 grupos acaparan la mitad de ingresos del transporte público en Costa Rica, dice la investigación de ustedes, Daniel Salazar, periodista del semanario Universidad. Ahorita don Roberto señalaba sobre el tema de los servicios especiales de transporte. De hecho, el acuerdo de campaña del señor presidente con el sector de servicios especiales de transporte señala en el punto 5 que es necesario supervisar el cumplimiento de la prohibición que existe para que una misma persona no cuente con más de 2 rutas de autobús. Era un punto importante para el señor presidente, al menos en campaña. Y más allá de eso, es cierto, subyace aquí una discusión filosófica sobre si el Estado lo que quiere es democratizar estas ganancias a la mayor cantidad de manos posibles, o más bien hacer como se hace en Panamá, por ejemplo, donde casi que una sola empresa se encarga del servicio de transporte, etc. Subyace en el fondo esta discusión. El tema es que es cierto, la ley es de hace más de medio siglo, y en ese momento para los legisladores era importante democratizarla en la mayor cantidad de manos. Derivada de toda esta visión filosófica es que existe la regulación. El Estado está regulando a las empresas como pequeñas, cuando en realidad también tenemos casos de empresas muy grandes que están teniendo ganancias completamente distintas a las que puede tener una pequeña empresa. Esta realidad de regulación hace que para algunos la camisa quede muchísimo más forzada que para otros. Y en parte ese es el tema que queremos señalar con este tema del agrupamiento. Tenemos una realidad tarifaria donde la ARECEP destina o hace las tarifas a partir de ruta, no a partir de todos esos conglomerados empresariales. Lo mismo en la regulación del CTP, etcétera. Entonces tenemos una realidad en donde tenemos un Estado que está regulando a las empresas como pequeñas, como si todas fueran por igual. Es cierto que subyace una discusión filosófica sobre si es posible o si es eficiente tener un montón de pequeñas empresas. Lo cierto es que la realidad legal y administrativa no está ajustada a lo que está ocurriendo. Y es que justamente tenemos diferentes realidades. Está el dato del grupo JSM, que según la investigación controla un 11% de los ingresos por rutas de autobús en todo el país, una empresa nada más, pero también hay otras empresas que viven realidades diferentes, don Manuel. Definitivamente viven realidades diferentes. Tenemos grandes consorcios y tenemos pequeños. Tenemos de todo. Ese es un sistema, un ecosistema donde tenemos de todo. Sí es importante, y quisiera recalcar, si los datos son datos de ingresos brutos o son datos de ganancias finales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema de transporte público es muy sensible a variaciones o distorsiones internas y externas. ¿A qué me refiero? O sea, todos estos días de la pasada última huelga afectó casi que en un 25% la demanda en todas las operativas a nivel nacional. La gente dejó de utilizar el bus porque los niños no iban a lecciones, los adolescentes no van a lecciones, y entonces se baja sensiblemente, y los gastos operativos que tienen las empresas son los mismos. El hecho de que se baje la demanda no significa de que los gastos disminuyan, son los mismos gastos. Entonces, esos cuidados sí hay que tenerse, porque si bien es cierto, las empresas hay de mucho tamaño, no necesariamente podemos decir que todas las empresas tienen ganancias. Hay empresas que las están viendo bastante difícil. Roberto Arguedas, representante legal de Autotransporte de Los Santos, de la palabra. Cuando se identifican grupos empresariales, por supuesto que lo primero que subyace es el morbo relacionado con la cantidad de producción anual que está teniendo. Sin embargo, yo hago ver a los televidentes que prefieren que no exista un grupo que esté en capacidad de darles ese servicio, teniendo esa necesidad, porque el Estado no se las puede dar, porque a final de cuentas los ingresos que tienen los operadores de autobuses está completamente regulado por ARECEP, no están a la libre. O sea, ese dinero que se está produciendo ahí no es un dinero de ellos, no es un dinero que está quedando en las cajas de ellos. Hay márgenes de utilidad estrictamente establecidos en las fórmulas aritméticas de ARECEP, y por lo tanto no puede haber ese señalamiento de que toda esa plata corresponde a los empresarios. Ese dinero es un costo operativo significativo. Y yo no vengo a defender acá a capa y espada este modelo, sino que lo que hay que hacer es establecer mecanismos, foros de diálogo para ver qué es lo que hay que hacer, qué hay que ajustar, y de ser necesario ponerle más atribuciones al Consejo de Transporte Público o quitarle atribuciones al ARECEP, que es un tema de competencia que siempre ha dado mucho problema. Los empresarios están atendiendo una
necesidad no es satisfecha por el Estado y lo están haciendo con las reglas que ha puesto la administración. Si la administración considera que hay que hacer cambios, pues que los proponga. Don Manuel Vega. Pero para nosotros es importante el tema del fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora que debe tener el Consejo de Transporte Público, aún con las vicisitudes establecidas en la ley actual. O sea, con la ley actual podríamos hacer muchos esfuerzos. Eso implica mayor regulación en el área de inspección, mayor regulación en el área de la fiscalización operativa, sentar a los operadores llegan al consejo y nos piden, vea, necesitamos revisar el esquema operativo que tenemos en nuestra ruta porque nos está haciendo ineficiente. Uno les dice, bueno, vengan los empresarios de la zona, siéntense, logren tener un acuerdo que posibilite tener reducción en sus costos y que el sistema operativo les funcione. La sectorización, que es lo que vamos a establecer para los siguientes meses, por lo menos en el gran área metropolitana, va a ser necesaria, pero ya tenemos casos de empresarios del sector norte del país, del sector sur del país, que nos dicen, nosotros queremos también ser sectorizados porque vemos que ese modelo es un modelo que nos va a permitir tener un ahorro en gastos y darle un mejor servicio a las comunidades. De eso se trata, de mejor fiscalización. También aclarar a nuestros amigos y amigas televidentes y radioescuchas que invitamos a autoridades de ARECEP a acompañarnos a esta mesa, a este tema acá en la revista esta mañana. Sin embargo, no fue posible contar con ellos. Desgraciadamente es un tema que también vamos a ahondar acá sobre el tema tarifario. Pero también me gustaría hacerle la siguiente pregunta y ya un poco más en el campo del análisis, empezando por Daniel. Ustedes destacan el tema de algunos consorcios que están acumulando muchísimas concesiones. Esto, y ya entrando más al campo político, esto redunda también en temas de influencia política, de influencia económica. Recordar el caso de un gran concesionario durante la anterior campaña política que pues compró una enorme cantidad de bonos para un partido político. Así que es un tema que viene a colación producto de esto que ustedes descubren, que es esta concentración de concesiones. Sí, bueno, en parte son aristas que estamos investigando todavía, pero sí quería más bien añadir un elemento sobre lo que señalaba don Manuel. Hablaba del artículo 14 que permite al Estado generar consorcios operativos. Es correcto, el artículo lo permite, pero como le consultábamos al CTP, le consultábamos cuántos consorcios en la historia se han permitido desde el Estado. Ninguno. Entonces, el Estado, es cierto, tiene la potestad de generar consorcios y de avalar consorcios, y más bien no la está ejerciendo. Entonces son los propios empresarios los que están generando sus propios consorcios a gusto de alguna forma. Entonces tenemos ese elemento en primer lugar, y el segundo elemento es que a nivel tarifario, que era lo que señalábamos, usualmente lo que se habla para el cobro electrónico es que las pequeñas empresas no lo pueden implementar y que es por eso que no se implementa a nivel nacional, pero tenemos grandes empresas que hace mucho tiempo podrían haberlo implementado, por ejemplo. Entonces, a nivel de regulación y a nivel de tarifas y a nivel de servicio y calidad, tenemos una administración que de alguna forma tiene esos problemas. Se está dando un crecimiento orgánico entonces durante muchos años por parte del sector transporte ante una ley que ustedes dicen que se queda corta. Es necesario modernizarla, definitivamente. Si bien es cierto, se hizo una reforma con el artículo 14 que permite los consorcios operativos, eso está sobre la base de una sectorización que aún estamos empezando a lograr, pero que no implica necesariamente una prohibición absoluta a que las empresas se aúnen esfuerzos y logren tener esquemas operativos internos de ellos que logren bajar sus costos financieros en estos procesos. Lo importante, y reitero, lo importante de esto es que el CTP tenga verdaderamente la capacidad fiscalizadora que dice la ley y que la ha perdido a través de los años y que la estamos retomando definitivamente ahora. Ahora tenemos lineamientos de transparencia, de datos abiertos, hay esfuerzos institucionales para tener mayor control en la inspección. Es necesario fortalecer esas áreas y estamos sobre esa base. Don Roberto Arguedas. Hay que reconocer, señores televidentes, estimados señores, que la administración ha tenido una posición más activa en esos últimos, vamos a decir, meses, y una posición más activa para que el músculo del control ejercido por el Consejo de Transporte Público se sienta en carretera, se sienta en la parte operativa. Eso sí hay que reconocerle en la figura de don Manuel, al señor ministro don Rodolfo Méndez, y los esfuerzos que cuando se habla de sectorización hablamos
elementos que fueron diseñados en 1990. O sea, el señor ministro está volviendo hacia atrás a algo que él mismo había dispuesto hace muchos años. En el tema de los aportes de los ciudadanos a las campañas políticas, la coincidencia es que don Daniel ha ubicado a unas personas que dieron aportes a la campaña. Bueno, son empresarios y hay reglas establecidas en el Tribunal Supremo de Elecciones para ese tema. Artículo 14, hay condiciones operativas en este momento en funcionamiento que lo que hacen es que hay empresas que tienen rutas con número asignado por el Consejo de Transporte Público, que a los ojos del estudio hecho por la Universidad se ve como que son muchos, pero si ven en la realidad corresponden a tramos dentro de una parte de kilómetros muy pequeña, y entonces no es que tenga muchas concesiones, es que hay condiciones operativas acumuladas ahí que hace que eso no se deba ver de esa manera. El Consejo de Transporte Público, y acabamos de oír el tren pasar por acá, bueno, el Estado está apostando a manejar y a controlar el tren, que es la labor que debía estar haciendo con los autobuses. Y aquí debo de mencionar que en la administración de don Daniel Oduber, cuando se hizo todo aquel esquema del Estado empresario, se hizo Transmesa. Bueno, Transmesa tuvo controlado gran parte de las rutas de área metropolitana en Costa Rica, en San José, y fue la apuesta más mala que hizo el Estado de ser Estado empresario de transporte público. Y le fue mal, porque el Estado no puede hacer todo. Así fue. Tenemos comentarios ya en redes sociales, vamos a proceder a leerlos, comentarios que ustedes han generado esta mañana aquí en la revista. Luis Román Mesén nos dice lo siguiente: escuchando Cinar Noticias, me queda más claro cómo se brinca la normativa jurídica. Es increíble cómo ciertos grupos empresariales pretenden monopolizar algunos sectores de bus, ejemplo Gafeso, Marvin Herrera, ATD, etcétera. Mario Villalobos nos dice lo siguiente: con qué descaro el representante dice que lo que importa es el servicio, la calidad. ¿Cómo va a hacer o decir eso? Es ilegal, el CTP no debió haber concesionado las rutas a esas empresas. Eso se tiene que cambiar ya, o que intenten cambiar la ley. Fernando Rodríguez Garro nos dice lo siguiente: el acaparamiento de rutas es un problema filosófico, dice el director de Transporte Público. A votar toda la teoría económica sobre monopolios y oligopolios. El problema es filosófico, el problema no es filosófico, ya dejen de enseñar eso en las escuelas de economía. Romano González Arce dice: lo que está mal es que se altera el espíritu de la concesión, distribuir la riqueza entre más personas y empresarios. Freddy Pacheco León nos dice lo siguiente: lo importante para el usuario es que se brinde un buen servicio con tarifas justas, que sea una o 70 empresas es lo de menos. Don Daniel Salazar. No, y ya vamos a entrar al tema de las tarifas, porque se nos acaba el tiempo y es importante. De hecho, sí queríamos señalar un elemento que, bueno, además de todo el tema de las concesiones, obviamente las empresas tienen otras fuentes de ingresos que tampoco están siendo reguladas, al menos a nivel tarifario. La publicidad, las encomiendas, los baños, los restaurantes, etcétera, son elementos, las gasolineras, son elementos que no están siendo considerados a nivel tarifario. Si deben o no considerarse es un tema de la administración, pero es parte de los hallazgos que encontramos también que es importante, que genera disparidades importantes entre empresarios. Don Manuel, tal vez alguna réplica de lo que decían algunos de los comentarios en redes sociales. Bueno, sí, definitivamente es necesario hacer una revisión de la legislación para fortalecerla, para modernizarla a los tiempos que vivimos ahora, en el entendido de que los esquemas operativos deben llevarse a un punto donde los gastos generales puedan ser totalmente bajados. Pero, reitero, lo más importante es fiscalizar la calidad del servicio que se le está dando a las personas. Y en algún momento, ahora que hablaban sobre eventualmente el tema de las contribuciones a los partidos políticos, yo fui asesor aquí en la Asamblea Legislativa. El capítulo de financiamiento del Código Electoral es de puño y letra mío, y están prohibidas las donaciones de las personas jurídicas. Las personas físicas pueden hacer donaciones, y ahí lo que vale es la transparencia de la donación, que es lo que verdaderamente subyace. Antes teníamos donaciones superfluas ahí, escondidas, camufladas, y eso es prohibido y tiene años de cárcel inclusive, ¿verdad? Entonces
eso es otra cosa que evitemos satanizar esas circunstancias, porque no necesariamente podríamos decir de buenas a primeras que hay una situación de influencia. Hay que revisarlo, y el Código Electoral es muy rígido en esa situación, porque tiene inclusive sanciones de cárcel. Don Roberto Arias. El hecho de que haya empresarios o grupos que tengan algunas inversiones paralelas, accesorias, relacionadas con la actividad de transporte, pues miren, no le veo ningún inconveniente. Hay grupos que se han organizado para comprar repuestos y disminuir costos, traer llantas, traer baterías, traer aceites. El tema del combustible es un tema excesivamente regulado. Así es que si han aventurado a tener sus ingresos familiares, algunos de ellos en estaciones de servicio, es buena hora. Están produciendo riqueza, están produciendo inversión y están completamente regulados por ARECEP. Me parece que hay que recordar, y déjeme que regrese, don César, un poquitito otra vez al artículo 11 y 14. Hay una expresión que se está dando en este momento en carretera, para decirlo así. Operativamente se está trasladando el concepto del artículo 14, que excepciona lo que de alguna manera puede estar mal redactado en el artículo 11, de manera que entonces no se puede generar ese concepto de que tengo muchas concesiones, porque operativamente se está aplicando de esa manera. Así es. Comentaba un televidente, un oyente, que a él le daba igual que fuera 1 o 70. Sí, al Estado le puede dar, vamos a ver, al usuario le puede dar igual, pero al Estado, el Estado tiene que definir qué es lo que prefiere y a nivel de eso regularlo como tal. Es decir, si el Estado prefiere tener solamente un concesionario, debe regularlo como un concesionario y no como 355. Ese es el punto. Cuando tenemos empresas grandes, deben regularse como tales, si es lo que el Estado prefiere. O sea, no es tarea del Semanario de Universidad calificar o no si la ley está obsoleta, pero sí es evidente que tenemos un Estado y una administración que está funcionando en virtud de un paradigma, de una visión que es bastante de hace medio siglo aproximadamente. Andamos también en el tema del modelo tarifario, Daniel, y también para darle la palabra a don Mauricio y a don Roberto. ¿Qué es el tema con el modelo tarifario? ¿Por qué, dicen ustedes, ARECEP no distingue entre rutas? Y aprovechando de una vez, porque el tiempo también vuela en televisión, ustedes dicen ARECEP no contempla ingresos adicionales de autobuseros en cálculo de tarifas, y también el tema de las gasolineras, que algunas empresas de autobuses, consorcios, tienen también gasolineras y eso redunda también en beneficios para ellos. Conversábamos con ARECEP sobre ese tema del modelo tarifario. El modelo tarifario, es cierto, se ajusta. Si usted tiene un bus o tiene 50 buses, se ajusta a eso, pero es exactamente la misma metodología y la misma forma de cálculo absolutamente para todos. Y era un elemento que hablábamos con don Manuel, que es muy diferente una ruta en alguna zona rural allá en Guanacaste que una ruta aquí en la Gama. Y es un modelo que está aplicando exactamente los mismos parámetros para cada uno de los empresarios. Lo señalábamos, creíamos que era importante compartirlo porque ha sido también un elemento que ha sido criticado y cuestionado por algunos autobuseros. Entonces, es un elemento que también incluso ARECEP ha estado considerando modificar. Por supuesto, para el Consejo de Transporte Público, este es un punto sensible y de preocupación, ¿verdad? El modelo que existe para el tarifario no contempla esas circunstancias de carreteras, de zonas, de montaña, de plano. Eso es lo que debería de estarse trabajando necesariamente, pero quisiera ahondar un poco más con los servicios asociados o con los esfuerzos empresariales asociados, si pueden estar dentro del modelo tarifario o no. Entonces, pongo un ejemplo. Las empresas hacen un esfuerzo de tener un servicio de encomiendas, pero no necesariamente todas las encomiendas viajan en los autobuses. O sea, ahí no vamos a ver en el autobús acomodando una refrigeradora, una cocina. Lo que va en el autobús son cajas pequeñas. No necesariamente todo ese servicio de encomiendas podría estar absorbido por el sistema de transporte público en el modelo tarifario, porque en algún momento puede ser fantástico, cuidado que también podría ser más bien un problema que vaya a ejercer presión en las tarifas al alza.
Ese es un cuidado porque nosotros en el CTP requerimos que las tarifas sean unas tarifas justas por la gran cantidad de personas que son las que utilizan el sistema de transporte público. Entonces, no todos los servicios asociados empresariales, los esfuerzos asociados deberían estar contemplados en el modelo tarifario. Algunos, eventualmente que sí, y son los empresarios los que tienen que hacer ese esfuerzo para que conjuntamente la ARECEP los pueda tomar en cuenta. Don Manuel, si queríamos aclarar que no hemos señalado que hay ilegalidad en ello, lo que señalamos es que sí genera disparidades importantes entre empresarios. No es lo mismo los ganancias por publicidad que puede tener una persona en una ruta en la GAM que en alguna zona en Limón o en Guanacaste. Genera disparidades importantes a nivel de negocio para los empresarios. Don Roberto Arguedas. Lo que pasa es que ARECEP ha focalizado este tema con un rigor excesivamente grande y lo ha hecho dejando de lado muchas de los parámetros que el empresario tiene. Entonces, el concepto de un servicio al costo, más ese margen de utilidad que don Daniel en su informe hace referencia, pues deja muy poca fuerza, muy poca oportunidad para que los empresarios puedan atender las necesidades. El que se monta en el autobús reclama servicio, reclama calidad, y el empresario, para dar esa calidad o ese servicio, muchas veces no lo puede hacer porque al hacerlo va a impactar en el precio de la tarifa. Y hay cosas paralelas que van relacionadas. Los planteles de los autobuses deben de tener las facilidades básicas, incluyendo, por ejemplo, un tanque de combustible para que tengan y puedan tener ahí que sea rápida la atención de los vehículos. Bueno, entonces no es que los empresarios de buses estén haciendo negocios con los dineros de las estaciones de servicio, no, ellos deben de cumplir con tener un tanque de combustible en sus propios planteles. Sobre ese tema justamente, Daniel, ustedes destacaban, y ya muy rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué significa que las empresas autobuseras tengan tanta cantidad de gasolineras en el país? Son los terceros en cantidad de gasolineras en el país. En realidad es una estrategia de negocio legal, pero es una estrategia que aplican especialmente los grandes empresarios que identificamos. Por cada litro de gasolina que usted paga en una estación de servicio hay 60 colones que se deja siempre la gasolinera. Esos 60 colones están considerados en la tarifa que uno paga en el autobús y es un margen de ganancia que se dejan los autobuseros. Es comprensible que los grandes autobuseros lo hagan. Lo que señalamos es, de nuevo, una disparidad en términos de negocio. Identificamos que al menos un décimo, anda alrededor de un 12% de empresarios que tienen estaciones de gasolina, y es una estrategia empresarial como las que señalábamos que podría generar disparidades entre empresarios. Sí, justamente hay una discusión, y ya se nos acabó el tiempo, pero muy rápidamente, hay una discusión aquí en Asamblea Legislativa sobre la necesidad de reformar la ley de 1965, don Mauricio. Definitivamente la discusión en un régimen democrático como el nuestro debe darse en el Parlamento. Es la Asamblea Legislativa, son los diputados los que deberían de entrar en esa sintonía de qué modelo es el que se quiere. Hay un esfuerzo institucional de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Ministerio, de parte del Consejo de Transporte Público, de ir hacia la modernización, la sectorización y aquellos esquemas operativos que verdaderamente le garanticen a las personas una calidad y un precio justo. Sí, muchísimas gracias a Mauricio Vega, director ejecutivo del CTP, a don Roberto Arguedas, representante legal de Autotransportes Los Santos y San Rafael Abajo, y a Daniel Salazar, periodista del Semanario Universidad y parte del equipo investigador que realizó este trabajo para el semanario. ¿Dónde lo pueden acceder a la gente para que lo pueden busquen? entrar a semanariouniversidad.com, donde se encuentra el artículo completo, o también adquirirlo en los diversos puntos de venta del semanario. Bien, invitamos también a las autoridades de ARECEP, sin embargo no fue posible contar con ellos acá esta mañana. Muchísimas gracias por su atención, continúe con más de La Revista.